Hola Kelly, buenas noches, ¿cómo vas? Hola, profe, buenas noches. Bien, sí, señor. Qué bueno, me alegra. Bueno, entonces, pues lo que siempre hago en todas las primeras sesiones es explicarles con mucho detenimiento cómo está organizado el curso, cuáles son digamos, cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar para el desarrollo de la materia y cuál va a ser toda la temática. En ese orden de ideas, entonces, pues esta primera sesión la he denominado estructura del curso y en ella vamos a ver lo siguiente. Pero lo primero es el calendario académico. eh, y esto es bien importante porque el calendario académico nos traza la ruta que debemos seguir para desarrollar nuestras actividades, para desarrollar toda la temática que tenemos programada, para darnos un orden en el desarrollo de nuestra materia. Así las cosas, la unidad uno arranca el día de hoy y se prolonga hasta el 5 de noviembre. 5 de noviembre, que es la fecha, el último plazo en el cual ustedes pueden entregar el taller. Y ese 5 de noviembre, es decir, el último día de cada corte, es cuando se habilita el examen. Examen, para que lo puedan desarrollar, tiene más o menos 10 preguntas, son de selección múltiple. Y ya pues ustedes saben cómo se desarrolla ese tipo de examen. La unidad número 2 arranca el 6 de noviembre y se prolonga hasta el 26 del mismo mes. Igual hasta esta fecha me pueden entregar actividades y ese 26 se habilita el examen de la unidad número 2, que es un examen acumulativo, trae preguntas de la unidad uno y de la unidad 2. Y la unidad número 3 arranca el 27 de noviembre y se prolonga hasta el 10 de diciembre. Igual 10 de diciembre es el último plazo para que entreguen la actividad del corte número 3 o de la unidad número 3 y ese 10 de diciembre se habilita el examen de esa unidad que abarca unidad uno, 2 y 3. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo está estructurado el curso? Digamos que el primer corte se denomina Generalidades de la Planeación Tributaria. Aquí hablaremos acerca de lo que es la definición y los objetivos, o sea, qué persigue, qué busca la planeación tributaria, cuáles son las fases de la planeación, cuál es el marco conceptual y normativo y cuáles son los aspectos fundamentales de las reformas tributarias y cómo eso le pega a la planeación tributaria. Aquí tenemos para desarrollar a nivel de actividades evaluativas un taller conceptual que tiene un peso del 50% y un examen de la unidad número uno que tiene un peso también del 50%. La unidad número 2 se denomina deducciones laborales y contextualización del entorno tributario. Aquí hablaremos acerca de los ingresos y su clasificación, de todo lo que son las deducciones, el estatuto tributario, eso ¿qué es eso de evasión y elusión tributaria? Que pues ya lo tenemos claro, pero digamos que hay que verlo en planeación tributaria porque la elusión en planeación tributaria es caminar sobre unos caminos grises, o sea, no son ni blancos ni negros, pero como que vamos a ir rayando entre el uno y el otro, hacemos las cosas bien, pero las hacemos mal para pagar menos. Entonces, eso es lo que nos quiere mostrar la ilusión a través de la planeación tributaria. ¿Qué tan bueno o qué tan malo puede ser hacer uso de esos vacíos en la ley y aprovecharnos de ellos? Y los requisitos generales de los costos y deducciones. Aquí hay entonces una actividad uno de la unidad número 2, que son las exposiciones, que tienen un peso del 50%, y un examen que tiene un peso del 50% de la nota también. Y la unidad número 3 se denomina análisis de la planeación tributaria. Aquí pues digamos que vamos a ver todo lo que tiene que ver con la revisión, ajustes y entrega de un caso práctico que vamos a desarrollar.
Aquí la actividad consiste en el desarrollo de un caso práctico y tiene también un examen que, pues, como les digo, es acumulativo, contempla preguntas tanto de la unidad 1, de la 2 y de la 3. Y también tiene un peso del 50% de la nota. Así está más o menos estructurado lo que es el contenido de la materia como la vamos a desarrollar. ¿Listo? Vamos a hacer un recorrido por la plataforma. Pues lo primero que vemos en planeación tributaria para este periodo es la información del espacio académico. Una información que, pues, digamos que es la normal que tiene todos los contenidos en la plataforma. Tiene lo que es nuestra clase en vivo, que son los lunes de 8 a 10 de la noche, ¿sí? En planeación tributaria yo por lo general me tomo todo el tiempo, ¿sí? Esta es una materia que es muy importante por toda la connotación que tiene y porque tiene muchos trucos. Entonces, el propósito es tratar de abordar muchos de ellos y ver la normativa y el impacto que eso puede tener a nivel de ahorro para la organización, pero también los riesgos a los que se puede ver expuesto. ¿Ok? Entonces, pues digamos que el tiempo trato de aprovecharlo al máximo. Por ende, digamos que aquí hay una sesión de tutoría que está programada para el lunes de 9:30 a 10. Yo prefiero hacer esa tutoría en la medida de lo posible los jueves, de 6:30 a 8 de la noche. Si hay alguna inquietud, alguna duda, pues nos veríamos ese día. ¿Para qué? Para poder aprovechar al máximo el tiempo dentro de la materia. No sé si estás de acuerdo, si le tienes algún pero al tema, ¿cómo lo ves? No, profe, está bien, incluso el jueves como no tengo clase, mejor para el jueves. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. También pues acá digamos que para entrar a este espacio en el que nos encontramos, lo podemos hacer a través de este enlace. Aquí uno en este botoncito le da clic y nos lleva a esta sala en la que estamos el día de hoy y lo mismo con la tutoría. Entonces por ahí lo podemos hacer. Aquí viene una descripción mía y aquí está el documento de la guía didáctica, que pues es más o menos lo que les acabo de mostrar en el PowerPoint, en donde les mostraba unidad por unidad cómo se denomina la unidad y la temática que vamos a desarrollar. En la unidad 1 tiene lo siguiente. Primero arranca con una ruta de aprendizaje. Tiene lo que es lo que hay que leer durante la semana 1. Hay que ver ese video de conceptualización de la unidad 1, que es este. Aquí el que hice presentación, conceptualización unidad 1. Luego hay que hacer la lectura de planeación tributaria, que es esta, planeación tributaria. Luego, hacer la lectura de la estrategia de la planeación tributaria como parte integral de la planeación y organización de las empresas colombianas, que es este documento. Luego, un documento en inglés, Deterrence and Tax Morale, How Tax Administration and Taxpayers Interact, que es básicamente este documento que tenemos acá. Luego, para la semana número 2, tenemos lo que es la lectura de la planeación tributaria del impuesto de renta en las pequeñas empresas, porque pues, ellas también declaran, pero pues hay una serie de beneficios que ellas también pueden aprovechar. Glossary of Tax Terms, o sea, como un glosario de términos de impuestos, pero a nivel internacional. Entonces, digamos que la planeación tributaria tiene que ver mucho con ese aspecto tributario internacional. Por eso es importante conocer esa terminología y saber el significado de esos términos. Hay otra lectura que se llama planeación tributaria y en la semana número 3, la lectura sobre lo que son las 12 tributarias de Colombia y unos artículos de Actualícese que ya se los muestro. A nivel de recursos digitales, pues lo de planeación tributaria que les mostraba, ver recurso, es un documento del Banco de Colombia, o de Bancolombia, perdón. Es muy didáctico, es muy como a nivel de infografía, pero es bastante chévere
para poder leer, y mira, apenas nos toma 6 minutos la lectura. Nos indica qué es la planeación tributaria, cuáles son los pasos para realizar la planeación tributaria, los beneficios tributarios que se pueden aprovechar. ¿Puede mi empresa hacer planeación tributaria? Sí, todas las empresas lo pueden hacer. En fin, ese es el contenido de esta primera unidad. Luego viene lo que es la estrategia de la planeación tributaria como parte integral de la planeación organizacional de las empresas colombianas, que es este documento que son 40 páginas, ¿sí? Importante esto, descárguelo, ¿sí? No lo dejes todo solo ahí en la plataforma, descárguelo, para evitarse de tener que hacer uso o depender de Internet para poder acceder a un documento. Bien. Mm, el otro es el documento en inglés, Deterrence and Tax Morally. Este es un documento de la OCDE, ¿sí? Es de 19 páginas. Es bien interesante, y tiene una característica puntual y es que es muy técnico. Y al ser técnico, digamos que mucho del texto lo podemos entender, pero de todas maneras, si usted quiere, y que es una muy buena práctica, es léalo primero en inglés y luego cotéjelo contra una traducción. ¿Cómo lo traduce? Pues usted descarga este documento en PDF, ¿sí? Ahí lo guarda. Entonces, ahí ya lo descargamos y simplemente nos vamos acá al traductor de Google, entramos a él y aquí hay varias opciones para traducir. Traducir un texto, traducir imágenes, traducir documentos, que es lo que acabamos de descargar, o traducir sitios web. Entonces, en documentos, simplemente abrimos el documento en donde lo tenemos, que es este, lo arrastramos, lo tiramos ahí y le damos traducir. Y él comienza a traducirnos ese documento, nos va a generar otro documento ya en español y lo cotejamos. ¿Listo? Pero que esto sea lo último que haga, ¿sí? Esfuércese, mire, usted no sabe lo importante que es el inglés hoy en día, para todo, eso no solamente para la contabilidad, es para todo y es bueno empezar a hacer este tipo de ejercicios. Entonces, mire que aquí ya se lo trae traducido completamente, ¿sí? Las 19 páginas completamente traducidas, pero el propósito es que usted lo haga primero en inglés y luego sí va tomando apuntes y lo coteja contra esta traducción. Bien, listo esto. Listo, ahora planeación tributaria del impuesto de renta en las pequeñas empresas. Es un documento de 27 páginas. Este es un documento que hizo parte de una revista científica, entonces el texto es mucho más sofisticado, ¿sí? Hay palabras muy rebuscadas, ¿verdad? Y eso hace que de pronto pues tengamos que buscar significados, que releer, porque posiblemente no lo entendamos a la primera lectura. Entonces no se desanime, por favor, sígalo intentando, porque el texto es bastante bueno, pero no es de lo más chévere para leer. ¿Por qué? Porque hay que releerlo en varias ocasiones. El otro documento se llama, este es un glosario de términos de impuestos, es de la OCDE. Y como les decía, pues la planeación tributaria aplica mucho en transacciones que uno hace a nivel internacional, entonces es bastante interesante poder tener acceso a esto. Está un poquito demorado. Se quedó ahí pensando. Pero sí abre, profe, porque yo lo acabé ahorita de Ah, mirar. sí, ay, qué bueno, qué chévere, gracias, Kelly. Listo, bien, bueno, entonces tú me confirmas que abre.
Entonces no hay problema. El otro pues se llama planeación tributaria. Esto es de gerencia. Si ustedes ya saben lo que yo pienso de gerencia, pues no es lo más chévere, pero da unas definiciones muy puntuales, unas definiciones eh, que son fáciles de leer, entonces como para que lo puedan tomar como punto de referencia. Cansón, toda la poco de publicidad que tiene, pero pues digamos que es un buen documento para abordar. Y vienen este tipo de artículos de actualícese que le van a servir muchísimo para el desarrollo de la materia. Ahora bien, esto es mucho material, ¿sí? No se preocupe, yo sobre lo que les voy a hacer el examen es de aquí para arriba, de planeación tributaria para arriba. ¿Listo? Entonces, esto que dice aquí, artículos de actualícese, esto es información adicional. Esto es un bonus track. Si usted quiere ahondar más en el tema, perfecto, puede entrar ahí, leer el contenido, descargarlo, etcétera, etcétera, pero eso no se lo voy a evaluar. ¿Listo? Le evalúo de ahí para arriba. ¿Bien? Bueno, la actividad, entonces, es una actividad que pueden entregar hasta el 5 de noviembre. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente es lo siguiente. Es dar respuesta a estos interrogantes. ¿Cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta en la Ley 2277 de 2022 frente a los siguientes temas? Frente al IVA, frente al impoconsumo, frente a renta a personas naturales, frente al impuesto de patrimonio, frente al impuesto a los dividendos para sociedades nacionales, todo lo que tiene que ver con normalización tributaria, régimen simple de tributación, impuesto de renta a personas jurídicas. Segundo, ¿qué entiende por planeación tributaria? Tercero, ¿qué son los impuestos directos e indirectos? Y cuarto, toca ver este video. Y este video es re largo. ¿Por qué? Mm, ya se los muestro. Es la instalación de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios que hizo Carrasquilla en el gobierno Duque y que, pues, digamos que trajo digamos que desnudó muchas cosas de lo que, de las debilidades y las fortalezas que tiene el sistema tributario en Colombia. Pero son 2 horas y media. Entonces, es un poco largo, como se pueden dar cuenta, pero muy bien explicado el tema, una metodología, pues uno a veces dice, bueno, pero es que esta gente toda es gente que no ha vivido en Colombia, como que no conocen la dinámica o la realidad colombiana y ellos hacen una serie de recomendaciones desde la óptica de los países chéveres, súper desarrollados, sin problemas, en los que ellos viven y dicen, ah, sí, Colombia tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, quiero conocer su punto de vista, quiero ver, perdón, quiero ver qué opina de ese video y de ese video puntual hay que determinar hacia dónde va la próxima reforma tributaria y explique qué piensa de eso. ¿Qué piensa de eso que dicen estos expertos en beneficios tributarios, de lo que se debería hacer en Colombia? ¿Estará Colombia preparada para estos cambios que ellos proponen? Tercero, ¿aguantará el bolsillo de la clase media estos cambios? Y cuarto, ¿por qué no atacar los casos de corrupción en lugar de incrementar las tarifas y los impuestos? Entonces, mire que son preguntas muy abiertas, pero que usted debe responder con base en lo que vio en ese video. ¿Listo? Esta es una actividad que, si ustedes quieren, lo pueden hacer en parejas o en forma individual, no hay ningún inconveniente, lo dejo a su criterio, y para que lo puedan entregar hasta el 5 de noviembre. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Tienes alguna duda frente a la actividad? No, profe, no, señor. Perfecto, bien. Eh, y viene aquí lo del examen de la unidad 1. Pues básicamente aquí lo que tengo es publicado un aviso que dice por dónde entrar y cuándo entrar. Entonces básicamente aquí lo que nos indica es que el examen estará disponible en la sección denominada cuestionarios el 5 de noviembre hasta las 23:59. ¿Listo? Entonces, pues básicamente uno lo que hace es, entra acá en el menú principal, que es esta franja azul,
en la sección de cuestionarios, entran ahí y ahí va a aparecer el cuestionario, el examen habilitado. ¿Listo? Esto lo voy a ocultar. Listo. Entonces, para que lo puedan desarrollar, yo les mando un correo el 4 de noviembre diciéndole, mire, el examen estará habilitado el 5 a las 00 horas para que lo puedan entrar a resolver. ¿Listo? Bien, eso por la unidad número 1. La unidad número 2 tiene la misma estructura, una ruta de aprendizaje, en donde se dice que en la semana 4 hay que ver la conceptualización de la unidad 2, el marco fiscal de mediano plazo, que esto es un documento muy grande, no pretendo que lo lean todo, pero pues sí como para que lo tengan ahí entre su bibliografía. Un documento en inglés, Fundamental Principles of Taxation. En la semana 5 hay que realizar una lectura denominada resumen ejecutivo de la reforma tributaria del 2022, leer el documento denominado Information and Communication Technology and its Impact on the Economy, y la lectura de elusión y evasión tributaria. Y en la semana 6 un video del foro de análisis de la reforma tributaria. Entonces aquí el marco fiscal de mediano plazo es, como les digo, es un documento bastante grande, bueno, 38 páginas. Eh, pero digamos que aquí de lo importante es que se puedan leer tanto el numeral 1 y esta parte, hasta la página 13. ¿Listo? De ese documento. Pero es bueno que lo lea en su totalidad. Mire que pues no es tan largo, no, son 38 páginas, lo va leyendo uno mientras va en Transmilenio, eh, pero, pero sí es bastante interesante y va a aprender mucho de lo que es esa dinámica y el impacto que tiene la parte tributaria en la economía nacional. Luego viene lo que es Fundamental Principles of Taxation, que es un documento de la OCDE. Mm, y pues básicamente, eh, digamos que es un gran libro, un libro que tiene 290 páginas. No le voy a poner a leer las 290 páginas, pero sí he escogido unos artículos que son los que más me interesan que puedan leer. Y pues esto digamos que tiene mucha teoría, pero también tiene mucha visualización de datos, gráficas, que le pueden ayudar en la interpretación de la lectura que está realizando. ¿Ok? Este artículo propiamente no es que tenga así pues muchos, es más, no tiene ninguno de esas gráficas, pero lo importante de este tipo de material es que como es tan técnico, tan orientado a la parte tributaria, digamos que es fácil de interpretar, digamos que los términos en inglés son muy fácil de comprender, entonces digamos que es una lectura más bien fácil. Luego viene el resumen ejecutivo de la reforma tributaria, es un resumen que hizo Pricewaterhouse. Y pues digamos que toca los puntos que realmente cambiaron con la reforma, pero de una manera muy superficial, ¿listo? Pero da una muy buena idea de qué fue lo que cambió con esta reforma. Viene otro documento en inglés, Information and Communication Technology and its Impact on the Economy, que es el capítulo 3 del documento que hemos estado analizando. Ay, caramba, me equivoqué. Ay, pegué el enlace que no era. Espérame a ver si este lo abre. Ay, tampoco. Me equivoqué, perdón. Eh, ¿Por qué me lo redirecciona? Aquí está. Entonces, espérame, lo arreglo de una vez, porque si no queda
es este. Entonces, ver recurso y listo. Y ahí lo abre. Y este ya trae gráficas, ya es un poquito más chévere, más interesante la lectura, porque las gráficas ayudan a interpretar. Entonces, como para que se anime y lo lea. El otro documento se llama Elusión y Evasión Tributaria, es de gerencia, muy resumido, ¿sí? Luego viene el foro del análisis de la nueva reforma tributaria, es un videito de hora y media. Y el señor no es que sea como la voz más chévere, pero es bien importante. Es bien interesante la exposición que hace de esa reforma tributaria. Y listo, esos son los contenidos de esa unidad número 2. A nivel de actividad, eh, la actividad pues es fácil, es unas exposiciones. Entonces, el propósito es que se armen en parejas, ¿sí? Y se puede realizar una exposición, más o menos una duración de 15 a 20 minutos. Las dos personas deben exponer, ¿sí? Y los temas que se van a tratar son estos, ¿ok? Entonces, en la medida que ustedes se organicen y escojan rápido el tema, pues va a ser mucho mejor porque pues de una vez van a quedar bien, digamos que van a empezar a organizar desde ya esa exposición. Entonces, si lo tienen de una vez, pues chévere, si no, pues me lo mandan por correo electrónico indicándome la persona con la que van a trabajar y la temática que quieren exponer. ¿Listo? Bien, eso por la unidad número 2. Esa actividad es para entregar, bueno, esta actividad, si bien es cierto, dice aquí que es para el 26 de noviembre, es un domingo, pero como es una exposición y nuestras clases son los lunes, la haremos el 27 de noviembre. ¿Listo? Para que quede claro. Y la unidad número 3 tiene el siguiente contenido. Ah, bueno, aquí también, pues digamos que en la unidad 2 tiene su examen, aquí en cuestionarios va a estar habilitado para que puedan acceder a ese cuestionario, a ese examen. Y la unidad número 3 tiene la siguiente ruta de aprendizaje. En la semana 7 hay que leer esa presentación que dice conceptualización de la unidad 3, realizar la lectura de la planeación tributaria agresiva y la lectura de este documento en inglés, Identifying Opportunities for BEPS in the Digital Economy. En la semana 8, la presentación de planeación tributaria, leer este documento en inglés, Broader Direct Tax Challenge Raised by the Digital Economy and the Options to Address Them, y aproximación a los principios rectores de la tributación a propósito del caso de Colombia. Entonces aquí planeación tributaria agresiva. Por favor, descarguen ese material de una vez. ¿Listo? Este es un documento, esto es de una revista científica, entonces no es la lectura más chévere. O sea, no se vaya a meter a la cama a leer esto ni de fundas. Esto le toca tipo 6 de la mañana un sábado con una buena taza de café en la mesa del comedor y ojalá con las ventanas abiertas para que no se vaya a dormir. Porque no es la lectura más interesante. Bueno, es interesante, pero no es la más chévere, ¿sí? Porque es muy técnica y utiliza una terminología un poquito compleja, que eso hace pues que haya que buscar el significado de esas palabras para poder comprender bien el contexto que nos están explicando. El documento en inglés, Identifying Opportunities for Webs in the Digital Economy, que es del mismo que estamos viendo de la OCDE. Y planeación tributaria, ver recurso. Este es un documento de una firma de abogados y contadores en donde explican, digamos que la planeación tributaria se debe hacer en conjunto
entre un pool de abogados y el contador de la empresa. ¿Ok? Esa es la mejor manera de realizar planeación tributaria en la empresa. ¿Por qué el contador? Porque el contador tiene el concepto claro de lo que es la organización, su modelo de negocio y hacia dónde debe ir la organización. Pero los abogados son los que conocen la minucia, los que pueden detectar vacíos en la norma y ver cómo de esos vacíos nos podemos aprovechar. ¿Listo? Suena mal, suena medio fraudulento, pero eso es lo que pasa en la práctica. ¿Listo? Es una presentación bastante interesante y muy completa de lo que es la planeación tributaria. El documento en inglés que les decía que es el mismo que hemos venido desarrollando, solo que aquí es el capítulo 7. Ahí está. El otro documento, aproximación a los principios rectores de la tributación, es una revista medio de izquierda, se llama Revista Sur, pero es bien chévere en el sentido en que hace unos análisis desde la óptica tributaria. Bueno, ellos toman todas las temáticas, pero fundamentalmente yo la leo por el aspecto tributario, porque hacen unos muy buenos análisis, ¿ok? Entonces, por favor, léalo, viene muy bien explicado, no es nada ladrilludo, y viene acompañado de muchas gráficas que le permiten comprender mucho más fácil la lectura que está realizando, ¿ok? Y esto lo puede descargar también en PDF. Entonces no tiene ningún inconveniente. Aquí lo puede descargar. Y listo. Eso por la unidad número 3. Y la actividad de la unidad número 3 va orientada a lo siguiente. Es un taller, un caso práctico. Dice que un grupo de personas desean crear una compañía dedicada al suministro de artículos para vehículos livianos y pesados. Esta empresa pues han pensado en constituirse como una SAS, dado sus ventajas en la creación del patrimonio, pero tienen grandes dudas en el tema tributario y deciden contratar a un asesor contable, que es usted, para que les oriente sobre las siguientes inquietudes para poder crear la empresa sacando los máximos beneficios que bajo la ley actual podrían optar a la hora de formalizar la idea de negocio. El proyecto está calculado con un capital de creación de la empresa de 450 millones. Las ventas proyectadas serían de 500 millones en el primer año, las cuales aumentarán gradualmente un 5% hasta llegar a un máximo del 35% objetivo del nicho del mercado establecido. A la par, han calculado que los costos estarán cercanos al 40% sobre las ventas y los gastos 15% sobre las ventas. Los dos rubros aumentan en la misma proporción. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué régimen de tributación le es más favorable, si el ordinario o el simple según el artículo 903 al 916 del Estatuto Tributario? ¿Y cuáles serían las responsabilidades tributarias de uno o el otro? ¿Qué beneficios tributarios existen en la actualidad a nivel nacional para empresas que se constituyen en el territorio colombiano dedicadas a este tipo de actividad? Si la empresa se constituye en Bogotá, ¿cuáles serían las obligaciones tributarias por las cuales tendrían que responder? ¿Qué otra normativa contable tendría que tener en cuenta para poderse constituir y cumplir a cabalidad para no ser sancionado tanto a nivel nacional, departamental y distrital? ¿Y en qué tendría que incurrir para poder llevar una contabilidad con todas las de la ley? Esas son las preguntas de ese taller. ¿Listo? Mm, y pues el examen, que también va a estar aquí publicado en la sección de cuestionarios, para que puedan ver los exámenes y los puedan resolver. Todos los exámenes son de 10 preguntas, son de selección múltiple, de falso verdadero, de relaciones la columna de la izquierda con la de la derecha, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos acá? Ah, bueno, y aquí queda el bloque de las sesiones sincrónicas. Aquí van a ir apareciendo publicados cada uno de los videos que vamos a ir realizando en nuestras sesiones sincrónicas. ¿Listo? No sé si tienes alguna inquietud, Kelly, frente al tema. ¿Cómo lo ves? No, profe, pues ahí nos toca estudiar todos los apoyos que Sí, hay en la plataforma y empezar a solucionar. perfecto, muy bien. Bueno, entonces ya hicimos el recorrido aquí a nivel de, pues tú ya sabes y has sido beneficiada en varias ocasiones.
Siempre eximo estudiantes, entonces el propósito de eximirlos es básicamente que le metan la ficha tanto a la unidad uno como a la 2. No es que la 3 no sea importante, ni mucho menos, pero si yo veo que ya pasaron la materia, pues les digo, mire, no tiene que hacer nada y en contraprestación yo le coloco 4. Entonces usted toma la decisión si le sirve o no. ¿Cuál es el criterio que utilizo? Pues primero que eh, en el promedio ponderado, que es esta columna, DEFPONT en Academusoft, ya usted cuando le haya publicado el segundo corte aquí diga 3 o más de 3. Si no dice 3, no lo puede eximir. A menos que participe mucho en clases, que eso le va dando punticos, punticos que únicamente se ven reflejados en la toma de la decisión de si lo eximo o no lo eximo. ¿Ok? Entonces, digamos que utilizo como insumo Academusoft y las notas que aparecen publicadas ahí y especialmente esta columna de font. Mire este caso de este estudiante que en el primer corte sacó 4.5, en el segundo sacó 4.25 y esa sumatoria de esos dos, ese promedio ponderado de esas dos notas le dio 2.89. Con 2.89 yo no lo eximo, yo lo eximo con 3 o más de 3. Entonces él automáticamente entendió que ya estaba eximido y no me presentó nada en el tercer parcial y perdió la materia. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tengan claro el criterio. El criterio se calcula de la siguiente manera. La nota del primer corte la multiplica por el 33%, eso le da 1.24 si es que sacó 3.75. Y supongamos que en el segundo corte sacó 4.25, se multiplica también por el peso de ese segundo corte, que es del 33%, eso da 1.40. La sumatoria de estos dos subtotales, 1.24 más 1.40 da 2.64. Con 2.64 yo no lo eximo. Pero si usted saca 5 en el primer corte por el 33%, eso le da 1.65. Y si saca 4 o 5 en el segundo corte por el 33%, se le da 1.48. Esto da 3.13. Aquí está más que aprobado, está más que eximido porque cumple con el criterio. 3 o más de 3. ¿Ok? Y digamos que la negociación que hacemos es, usted no hace nada, ni taller ni examen, y yo le coloco 4 en la unidad número 3. ¿Listo? Esto pues yo creo que está claro porque tú pues como digo, te has beneficiado varias veces, ¿no? Sí, señor. Ok, chévere. Esto es una mm, recomendación, ¿sí? Habilidades que debemos desarrollar como contadores, ¿sí? Eh, digamos que la primera actividad o la primera habilidad que deberíamos desarrollar, que pues no es una habilidad, ¿sí? Debemos ser éticos. Esto es más como una cualidad, una característica propia e inherente de nosotros los contadores, porque debemos ser personas íntegras, eh, que estamos en capacidad de aconsejar a la organización o a una persona natural sobre aspectos financieros y contables, bueno, financieros, contables y tributarios de una organización. Eh, pero para eso, pues digamos que debemos tener no solamente el concepto claro, el conocimiento de aquello a lo que pues, vamos a dar una recomendación, sino que aparte debemos también tener todo ese componente ético y de valores como personas, a aplicarlo en lo profesional. Con esto que debemos ser éticos, quiero decir que si bien es cierto que la ética es una característica que deberíamos tener todos, en esta carrera, en contaduría pública, es indispensable la ética y aunque no es propiamente una habilidad, la ética es necesaria para la vida laboral, específicamente porque tendremos contacto con las finanzas de una persona o de una empresa. La ética profesional es la guía y a su vez evita que se pierdan recursos, que se manipule la información y se afecten personas o compañías. ¿Ok? Que eso era lo que pasaba mucho, todavía sigue pasando, pero anteriormente cuando no estaban los estándares internacionales, pues era muchísimo peor. ¿Por qué? Porque las empresas utilizaban la mal llamada contabilidad creativa y era valerse de una serie de triquiñuelas para mostrar unos estados financieros y a través de esos estados financieros mostrar una imagen de solvencia de la empresa que era completamente falsa y eso lo que hacía era eh, reclutar a muchos incautos que no conocían o no sabían hacer una lectura de un estado financiero y simplemente con lo que le decían o con lo que veía por ahí en algunas revistas, en algunas noticias,
él tomaba la decisión y optaba por invertir en eso. Entonces surgen ahí casos críticos como el de Enron, el de todo lo que pasó en la crisis del año 2008 con la eh, burbuja hipotecaria, la burbuja de las .com, etcétera. Todo esto ha sido malos usos de la información financiera en busca de hacer daño a terceros. ¿Ok? Por eso es tan importante la ética de nuestra profesión. Pero también debemos desarrollar un pensamiento crítico. El desarrollo de pensamiento crítico ejerce un papel fundamental para analizar, evaluar y resolver problemas. Facilita el trabajo individual y en equipo para desarrollar estrategias y encontrar soluciones. Por eso es que los pongo a trabajar en parejas, porque necesito que usted discuta su punto de vista con su compañero para ver qué tanto usted lo defiende o si usted se deja convencer muy fácil. ¿Ok? Ese es el propósito de los trabajos en grupo. En tercer lugar, el liderazgo. Un contador debe tener la capacidad para influir de forma positiva en los demás, haciendo que su equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos comunes. Un buen líder delega tareas, inspira a su equipo de trabajo y lidera con ejemplo. Tener liderazgo es el éxito de muchas organizaciones y pieza invaluable a la hora de elaborar o comunicar estrategias basadas en la mejora continua. En cuarto lugar, manejo de sistemas de información. Y esto sí que es importante. Si usted no se apoya en una buena herramienta tecnológica, pues va a ser mucho más difícil poder cumplir con las actividades que le han sido asignadas y pues digamos que ahí empiezan a tener problemas. ¿Ok? Las tecnologías también se han ido integrando para facilitar el registro, el rastreo, análisis y visualización de la información contable. El contador debe hacer uso de estas herramientas como un aliado perfecto para organizar, manipular datos en menor tiempo. Con manipular no es alterar información, no, es manejar grandes volúmenes de información, manejar datos y con base en esos datos convertirlos en información para tomar decisiones con base en esa información. Eh, Manipular datos en menor tiempo, trabajar con enormes volúmenes de información y disminuir la probabilidad de errores humanos o de cálculo. Y en último lugar, conocer las normas. Pues si como contadores no conocemos las normas, estamos fregados. Entonces, es de vital importancia que un contador conozca las normas que lo rigen, que sepa interpretarlas y aplicarlas de forma correcta, así como también la actualización constante de las mismas para el buen desarrollo de su ejercicio profesional. Es quien debe esforzarse por conocer todo sobre la reglamentación tributaria, mercantil, laboral, etcétera, al igual que las normas internacionales de información financiera. Y entonces usted me dirá, pero ¿qué pasa si es que lo contable no se habla directamente con lo tributario? Sí, tiene toda la razón, pero no por eso vamos a descuidar lo uno, porque es que existen unos estándares internacionales que nos obligan a llevar la contabilidad de una manera, pero existe la parte tributaria que aunque no se hablen estos dos, pues digamos que tenemos que cumplir con una serie de propósitos y de actividades que nos han encomendado. Entonces, nos toca, querrámoslo o no, trabajar de esa manera. Y a nivel de recomendaciones, pues digamos que lo primero que hay que tener en cuenta es que por favor no se le olvide descargar todos los contenidos y las actividades evaluativas. Ármese un Word, váyalos pegando ahí. Si tiene los documentos, se pueden descargar en PDF también. Si son videos, copie la URL. No vaya a descargar los videos porque le llena ese equipo. Más bien copie la sola URL en un Word o en un blog de notas y ahí tiene la información a su mano. ¿Listo? En segunda instancia, hay que tener en cuenta todo lo que hemos hablado el día de hoy. Mire que validamos que todos los vínculos abrieran, todo está funcionando, pero de aquí a una semana, 2 semanas, 3 semanas, puede pasar que alguno de esos vínculos que hoy estaba funcionando no funcione por alguna razón. Porfa, me comente, yo entro y lo soluciono. ¿Listo? En tercer lugar, por favor, las fechas se tienen que cumplir, ¿sí? Yo no amplío fechas a menos que sean por motivos de salud y con aprobación de bienestar. O sea, yo no tomo la decisión que usted me traiga una incapacidad y yo eso no entiendo, yo no soy médico, no sé si esa entidad a la que fue es una EPS o qué es, sí, entonces digamos que en ese tipo de situaciones le delego esa función más bien a bienestar. Ellos validan contra el médico, contra la empresa que lo atendió
y con base en eso me autorizan si sí puedo o no ampliarle la fecha. Pero así me autorice bienestar, hay una sanción, ¿ok? O sea, no lo voy a calificar sobre 5, siempre lo penalizo, ¿listo? Porque somos contadores y pues eso nos pasa en la vida real. Usted no presenta una declaración a tiempo, le llega con sanción, ¿listo? Entonces, pilas con eso. Y por último, si por alguna razón no le contesto un correo, por favor veámonos en las sesiones de tutoría para resolver la situación y atenderlo de inmediato. Y ya para finalizar, yo sé que pues muchos de pronto ya presentaron ese examen de TIT o el examen Saber Pro, pero si no lo han presentado, por favor tenga en cuenta hablar con la facultad, porque la facultad tiene que hacer una actividad, pero el resto lo hace usted como estudiante. Recuerde que estos son exámenes que no hace la universidad, lo hace el ICFEX. Entonces, como tal, el ICFEX tiene unas reglas, tiene unos parámetros que se deben cumplir. Si usted no los cumple, pues posiblemente no va a poder presentar el examen en la fecha estipulada y le va a tocar esperar 6 meses más. Entonces, por favor, ténganlo presente. ¿Listo? Eso era todo lo que tenía para el día de hoy. Ya dentro de 8 días nos vemos para empezar a desarrollar la temática que tenemos programada y empezar a avanzar con los temas que tenemos ahí descritos en la guía didáctica, ¿ok? No sé si tienes de pronto alguna duda, Kelly. No, profe, no, señor. ¿Todo bien? Sí, señor. Perfecto, listo. Entonces, eso es todo. Te agradezco mucho la asistencia. Gracias por haber sacrificado este pedacito de tiempo hoy día festivo, pero es bien importante hacerlo de esta manera, ¿ok? Te agradezco mucho. Vale, profe, muchas gracias a su merced. Nos vemos Que de hoy estés en 8. bien. Gracias. Cuídate. Eso, Chao. chao.